Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. É o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, la Fundación Mafre elige Cáceres como sede de la Red Ibérica de Fundaciones. En segundo lugar, se presenta el primer estudio comparado en ingeniería civil en el ámbito de la hidrofonía. Y por último, Portugal agradece al Ejército de Tierra Español el apoyo prestado tras los temporales. Então, começamos com a eleição de Cáceres para receber a sede desta fundação, que tem como objetivo o quê? Bueno, se trata de agrupar fundaciones de pequeño o mediano porte, no las grandes fundaciones, sino las que tienen todavía, pues eso, bueno, ciertas necesidades financieras que ayudan a vertebrar el territorio y especialmente haciendo énfasis en la Ruta de la Plata, es decir, todo lo que es la raya, ¿no? De España con Portugal, aunque es de toda la península ibérica, ¿no? Y esto es una iniciativa de Fundación Mafre y bueno, y ha elegido Cáceres como sede de esa red ibérica, y una iniciativa que busca ayudar y revitalizar fundaciones de España y Portugal para mejorar, ¿no? Y aprovechar mejor su patrimonio cultural y proyectos sociales. Mafre aportará con sus propios recursos y el apoyo pro bono que otras organizaciones y empresas aporten a esta iniciativa. También está prestando atención a las zonas menos pobladas, ¿no? Ellos quieren que las fundaciones medianas y pequeñas pues tengan un poco más de intervención en el territorio, en estos territorios despoblados, para que sea un instrumento real de desarrollo, ¿no? El protocolo que ha sido firmado ha estado presente María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, Rafael Mateos, que es alcalde de Cáceres, también Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de la diócesis de Coria Cáceres, y por Antonio Huertas, que es el presidente de la Fundación Mafre, ¿no? Y bueno, pues la idea es eso, que la futura sede de esta red ibérica se ubicará inicialmente en el conjunto arquitectónico de la Plaza de San Jorge de Cáceres, que es un sitio de estos maravillosos, ¿no? De ambiente tardo medieval o renacentista, que bueno, yo creo que suele utilizarse mucho para series, etcétera, ¿no? La verdad que es bastante espectacular. Cáceres, quien no conozca, por favor, puede aprovechar y asistir y ver todo ese conjunto arquitectónico. La inversión inicial que va a hacer la Fundación Mafre va a ser de 7 millones de euros y esto se va a inaugurar en 2028, o sea que todavía falta un par de años, ¿no? Esto van paso a paso, pero van con un paso firme, ¿no? Entonces, pues bueno, María Guardiola pues ha dicho que esto, la verdad que está con un cierto orgullo, ¿no? El que hayan elegido Cáceres. Y bueno, pues la verdad que también el propio obispo dice que la Iglesia custodia un patrimonio que es ante todo un legado espiritual y social al servicio del bien común. Al integrarse en esa red ibérica se reafirman que no son dueños sino administradores de unos recursos que deben multiplicarse en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces también ese ámbito eclesial, que tendrá que ver con la propia sede, pero entiendo que también habrá fundaciones que están vinculadas con el mundo de la iglesia, que también participarán en esta red. Y el propio Antonio Huertas pues ha dicho eso, que es muy importante que Cáceres, que convertir a Cáceres en una capital de esa ruta de la Plata. Recordemos que en general Mafre también presta mucha atención a toda la raya, también en especial también tiene muchos proyectos vinculados a la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues se trata de potenciar cultura y educación y vertebrar el territorio. Agora vamos passar para este estudo que nos indica o quê? Bueno, es un nuevo libro que han elaborado un consejo de asociaciones de ingenieros civiles de los países de lengua portuguesa y castellana.
que se abrevia como CIPC, ¿no? CICPC, ¿no? Entonces, este consejo ha presentado en la sede del ICEX, que es el Instituto Español para, sobre todo, los créditos para las empresas multinacionales españolas, para exportar, para otras cuestiones, para invertir en el extranjero, pues ha ayudado en este libro. Y bueno, el libro se titula Ingeniería Civil en los países de habla portuguesa y castellana, y el acto ha sido inaugurado por Pablo Conde, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de esta institución. También ha intervenido Miguel Ángel Carrillo, presidente de este consejo, ¿no? Y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El libro ha sido elaborado por este Consejo de Asociaciones de Ingenieros Civiles de todos estos países de la Iberofonía. Y bueno, se trata de hacer una comparación en lugares donde hay, bueno, cierta tradición en común, las lenguas y desafíos comunes, pero también diferencias, y ahí las cuentan, ¿no? Las cuentan de una manera sistemática, en todos estos países de América, Europa, África y Asia, ¿no? Entonces, pues bueno, hay dos libros que están, los libros se pueden consultar en internet, ¿vale? Haciendo clic, están en internet. Y se trata, pues eso, de ver los desafíos actuales de la ingeniería civil, desde la innovación tecnológica hasta el ejercicio profesional, teniendo en cuenta también temáticas como movilidad profesional, transformación digital y visibilidad de la disciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea parte nada más y nada menos de 2007, de uno de los congresos que hacían en Curitiba, en Brasil, y se fue fraguando la idea hasta que se creó este consejo. Incluso en el 2008 se hizo una declaración en Lisboa, ya se hizo un primer encuentro de asociaciones y después posteriormente ya se consolidó este consejo, ¿no? Entonces la verdad que cada vez más, y este es uno de los más veteranos, que a lo mejor lo teníamos un poco fuera del radar, de asociaciones profesionales agrupados de todos los países de lengua portuguesa y castellana, sin excepciones. E agora, para terminar, e como todos nós sabemos, o início deste ano foi muito complicado com as tempestades, mas Portugal agradeceu ao exército espanhol pela sua ajuda em que temas? Bueno, en particular ha sido en los temporales. Realmente hubo esos temporales que asolaron la península ibérica a comienzos de años, pues hubo en honor a ese agradecimiento, pues se le puso una condecoración al jefe de Estado Mayor, el general Amador Enseñat Iberea, y el ministro portugués de Defensa Nacional, Nuno Melo, ha presidido esa ceremonia y en reconocimiento a ese apoyo inmediato y generoso, ¿no? También ha comentado pues, el general español que hay unas relaciones excepcionales de amistad, en concreto con de colaboración estratégica y en concreto con el ejército portugués, y que la Quando ayuda não fue querem de para a das inmediato. nós, está tudo bem. Mas tirando isso, vá do Mel. Sí, sí, la verdad que aquí no ha comentado ningún resquemor ni nada en este contexto. No era el lugar, también hay que decirlo, no era el lugar. Pero bueno, él también ahora, a lo mejor aquello fue el comienzo de su mandato, y a lo mejor ahora las cosas ya las pone en su sitio, ¿no? O bueno, cada cosa la dice para una audiencia diferente, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, dice que también no solo prestó ayuda material, sino también personal, ¿eh? Yo esto no lo sabía, yo no sé si ha habido intervención de miembros del ejército español en el territorio portugués durante aquello. Según esto se deduce que sí, yo sé que ayudaron mucho, pues eso, en todo este tipo de sacos de arena, todo este tipo de productos específicos para intentar contener las aguas, ¿no? Que esto trabajan mucho los ingenieros, ¿no? Y personal de emergencias, ¿no? Y parece ser que en ese ámbito sí que hubo, y probablemente a lo mejor algunos cuarteles que hay cerca de la frontera
ayudarían en algún sentido, ¿no? No se ha detallado, pero sí que ha debido haber algo de esto, ¿no? Y también lo más importante, yo creo que ha sido una carta de intenciones de hermanamiento entre la Academia General Militar del Ejército del Reino de España y la Academia Militar del Ejército Portugués, ¿vale? Se dice que ha habido colaboración, sigue habiendo colaboración, la ha habido desde hace tiempo, pero que se quiere reforzar el conocimiento mutuo, promover la interoperabilidad, profundizar en la cooperación, la formación, instrucción y desarrollo, ¿no? Entonces, pues mira, eso, esa historia de movilidad académica, intercambio de docentes, participación en ejercicios, pues esto también es un nivel de cooperación muy interesante y también incluyendo iniciativas culturales, deportivas e institucionales, ¿no? Entonces, pues bueno, nos alegramos mucho que haya ese nivel de cooperación entre los dos ejércitos. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Começamos com o Guia Repsol, que teve uma edição em Évora, onde deu de sóis a novos restaurantes. Passamos para a Rosalia, que fez o seu dois concertos aqui em Portugal. E para terminar, Portugal é dos países da Europa onde os preços das casas mais subiram, mas não comparando com os seus ordenados. Bien, pues vamos con esa guía Repsol. Tenemos nuevos restaurantes distinguidos, ¿no? Exatamente. Então, a segunda gala 100% portuguesa do Guia Repsol, isto depois de uns 9 anos de ato no país, aconteceu em Évora, demonstrando que o Alentejo é uma zona de referência gastronómica, não só em Portugal, mas também tem um foco cada vez mais a nível internacional. Bem, num evento que aconteceu, numa gala que aconteceu no teatro em Évora, onde participaram não só alguns galardoados internacionais, como é o chefe, uma chefe galega que também teve cá em Portugal, onde atuaram os representantes portugueses que vão estar em maio na Eurovisão, que são alentejanos, os Bandidos do Canto, foram distinguidos cerca de 140 novos restaurantes com os prémios da Repsol, são sóis. O máximo que a Guia Repsol dá são 3 sóis. No caso, os 3 sóis, há 2 novos restaurantes. Por acaso, os 2 ficam na zona do Algarve, foram distinguidos com esta pontuação máxima, vamos assim dizer. Mas temos restaurantes distinguidos em várias zonas do país. Temos um novo restaurante aqui em Lisboa, em nome individual, em nome próprio de um conhecido chefe português, Henrique Sapso, que também já trabalhou com a TV Globo no Brasil. Temos novos restaurantes de várias zonas do país, desde o Porto até a Ilha do Pico, nos Açores. Isto, o que isto demonstra? Que a gastronomia portuguesa está forte e recomenda-se. Bem, para terminar com o Repsol, agora passando não do Guia Repsol, mas para a Fundação Repsol, e ainda continuando a falar sobre Estado. A Fundação faz parte da missão da zona centro do país, que foi uma das mais afetadas, não mais afetada, com a tempestade Christine e todas as outras que falámos também aqui no Trapézio. Muy bien. Y Rosalía ha dado dos conciertos en Lisboa y la verdad que ha sido bastante sentido, ¿no? Bastante especial, ¿no? Exatamente. Então, numa semana onde começámos com o Rei Emérito, que depois da Páscoa também veio aqui fazer uma visitinha, tivemos a Rosalia a passear pela cidade de Lisboa, foi vista em frente e tudo da Estação do Rossio, para 2 concertos, a maior sala de espetáculos de Lisboa, Mel Arena, mais conhecida também como Pavilhão Atlântico no Parque das Nações. Bem, estes 2 concertos fazem parte da gira do Lux, do seu mais recente disco, e nas 2 atuações aqui em Portugal, onde juntaram milhares de pessoas logo cedinho, haviam pessoas de várias zonas do país, desde Guimarães, mesmo de fora de Portugal, queriam todos ver a Rosalia cá em Portugal, não era a primeira vez que a Rosalia cá atua, já atuou no Porto, em Braga, ela já disse em várias entrevistas que uma das primeiras cantoras que fez covers foi da Carminho, da fadista portuguesa Carminho, que participa neste seu disco, em memória. Neste disco, a Rosalia canta em 13 línguas diferentes, incluindo em português,
Nos dois concertos, ela falou sempre em português. Nos 2 dias, Carminho esteve com ela para cantar o tema no meio do palco. E para além da Carminho, outra participação portuguesa que houve nesta vez, só na segunda noite aqui em Portugal, foi uma jogadora do Futebol Clube Barcelona. Não podemos esquecer que o Rosalia é catalã, a portuguesa Kika Nazaré, que participou no confessionário da cantora, e que, para além de esta participação lusa num concerto bastante emotivo cá em Portugal, e onde os seus fãs gostaram bastante das duas atuações, a verdade é que a Comissão da Carteira dos Jornalistas, cá em Portugal, não ficou muito agradada, foi da parte em que a cantora não permitiu que os fotojornalistas pudessem tirar fotos no meio do concerto. Mas pronto, a verdade é que depois dos concertos que ela já tinha dado em Madrid, Rosalia não podia esquecer Lisboa na sua direção Lux. Sin duda, yo creo que Rosalía es una mujer que sí que tiene un espíritu ibérico e iberista porque ha hecho una serie de gestos y ha mostrado un interés que no parece impostado, es decir, que sí que ha investigado, sí que ha estudiado, sí que ha intentado pronunciar bien el portugués, acercarse bien a la música Falou portuguesa super y al bem fado. português. Ela fala muito bem português, ela Sí, canta fado, ela diz que a Carminho chamou-la de mestra e a Carminho acompanhou-a não só no disco, quanto as suas duas sí, atuações sí, aqui em sí. Portugal e também brevemente poderá ser vista, neste caso em nome próprio, a Carminho aí em Espanha, pelo menos com um concerto em Badajoz. Muy bien, sí, sin duda, y ese interés le viene de antes de ser famosa, ¿no? Que después, claro, al ser famosa también buscas mercados aquí y allá, pero sin duda es genuino ese interés. Y por último, tenemos el problema eterno, ¿no? De la vivienda, ¿no? Exatamente. Este é um problema eterno e há muitos que dizem que o seu início foi com a crise de 2011, que se deixou de construir tantas casas. Há outros que dizem que é muito anterior, que ainda vem do antes de 25 de abril de 1974, ou seja, já tem muito tempo. Mas agora a verdade é que é cada vez mais premente que desde mais ou menos a altura da pandemia de Covid-19 para cá, o preço das casas disparou, Portugal e tudo os países da Europa, onde as casas mais subiram de preço e onde continua a subir, e agora temos o conflito no Médio Oriente, que faz com que o custo das empreitadas seja cada vez maior, mas o que não tem acompanhado esta subida em flecha do preço das casas, tanto para venda como para renda, é o salário dos portugueses, que ainda não chegou a 10 anos, de 2019 para cá, mas desde então subiu, mas subiu para aí cerca de 40% a 50%, enquanto que os preços das casas mais que duplicaram. E tudo o próprio Presidente da República, António José Seguro, diz que este é uma das questões que gostaria de resolver no seu mandato. Uma casa digna, quando digo digna, não, obviamente as casas em Portugal têm 4 paredes, casas de banho, etc. Digna de preços, porque está tudo muito caro, que e tudo o próprio Presidente afirmou que é uma vergonha, que as casas estão pela hora da morte parafraseando, e a verdade é que é bem verdade que cá em Portugal este é um dos problemas que pode ser explicado, desde o aumento do custo das empreitadas, há mais pessoas do que casas disponíveis no mercado. Se estivéssemos em Barcelona, há muita história dos expats que tiram as habitações das pessoas que já vivem lá há muitos anos. Há muitas respostas que vamos poder tentar dar, mas a verdade é que o problema da habitação em Portugal, em Espanha e talvez um pouco por todo o sul da Europa é cada vez mais complicado. Sí, pues seguiremos atentos a posibles soluciones y a este debate en general que se está dando en el seno de todas estas sociedades. Ya sabéis, las noticias de España y Portugal las podéis continuar viendo en nuestras redes sociales y en YouTube, en español y en portugués. Nos vemos la próxima semana. Até a próxima.